Hello, everybody. Pues hoy acabamos capítulo 27 de la Confesión de Londres. El título de esta sesión es clase 27.2, Deberes eclesiales y propiedad privada. Deberes eclesiales y propiedad privada. Seguimos en el tema de la eclesiología, ¿verdad? Capítulo 26, el capítulo más largo de la Confesión. Hubo 15 párrafos, 15 artículos sobre la eclesiología y aquí 27. Seguimos con el tema de la eclesiología y después del verano también estaremos con los asuntos del bautismo y la Santa Cena, que son cuestiones eclesiales, ¿de acuerdo? Bueno, hoy deberes eclesiales, propiedad privada. Tenemos 3 puntos de nuevo: deberes locales, deberes extra locales, y cuando digo extra me refiero a más allá de la esfera local, y luego número 3, propiedad privada. Así que deberes locales, deberes extra locales y luego propiedad privada. Comenzamos por punto número 1, deberes locales. Dice: los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración de Dios y en la realización de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como en ayudarse los unos a los otros en las cosas externas, según sus distintas posibilidades y necesidades. Ok. En la clase anterior vimos que el cristiano está en comunión con Cristo. Y ya que está en comunión con Cristo, entra en comunión con la iglesia. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Y os indiqué en la última grabación que la cabeza y el cuerpo son inseparables. El creyente, si está en comunión con Cristo, vivirá en el marco de una congregación local. ¿Y qué es lo que el creyente hace en la iglesia? ¿Qué es lo que hace ahí en el marco de la congregación? Pues lo que ahí dice en la confesión, 2 respuestas. La primera respuesta, y la más importante, es que está en la congregación para adorar a Dios. En segundo lugar, habla de nuestros deberes para con los otros hermanos. Así que hay un propósito, digamos, vertical, a la hora de congregarnos, y luego hay un propósito horizontal. Siempre ha de prevalecer el vertical, amén, pero la dimensión vertical, la dimensión horizontal son importantes las dos. Bueno, en cuanto a lo primero, la dimensión vertical, la adoración a Dios. La adoración a Dios. Tenemos comunión con otros hermanos para adorar públicamente a Dios. En nuestros días, aquí en el occidente, predomina el individualismo, ¿verdad? Nos cuesta entender el corazón eclesial del Señor Jesús. Yo he oído, cuando llegué, de hecho a España, estaba de moda decir, y de hecho todavía hay quienes sueltan esta frase por ahí, pero yo me acuerdo que cuando llegué aquí al principio se utilizaba muchísimo: no necesito congregarme porque yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Esta mentalidad es netamente antibíblica. Nunca verás en la escritura una declaración así: yo soy iglesia, tú eres iglesia. La declaración es siempre: vosotros sois pueblo de Dios, vosotros sois nación santa, nosotros somos las ovejas del prado del Señor. La iglesia es un fenómeno colectivo. Tú no puedes decir en primera persona singular: yo soy iglesia. La iglesia es plural, la iglesia es colectiva. Efesios 2:19 nos dice que somos miembros de la familia de Dios. Una familia no es una sola persona. Una familia, por definición, implica pluralidad. La iglesia es una familia, no es un individuo, no es un llanero solitario. Pedro describe a la iglesia en 1 de Pedro 5:4 como la grey de Dios. Y en la última clase os hablé sobre la oveja. La oveja necesita estar en comunión con su grey. Le sacas a la ovejita de su rebaño, se pone triste, se deprime y deja de comer. La oveja necesita estar en comunión con otras ovejas. Una grey es un rebaño de ovejas. La oveja no es un animal solitario.
Dios ha creado una familia. Dios ha creado una grey. Él quiere ser adorado públicamente por todos sus hijos. El creyente que no se preocupa por unirse a una familia local, que no se preocupa por unirse a una grey local, está pecando contra su padre y está pecando contra su pastor. En el contexto de la iglesia local, el creyente puede cumplir con su deber de alabanza congregacional, adoración pública. Es que si estamos en la iglesia, podemos alabar a Dios juntamente con los demás santos. Ese es el primer propósito de la iglesia, ¿no? Para congregarnos. Y en segundo lugar, además de adorar a Dios, vemos ahí en la segunda parte de la cita que en el marco de la iglesia local podemos servir a otros, edificar a otros y ser servidos y ser edificados también. Así que hemos comentado antes, ahí vemos, ¿no? el elemento vertical, nos congregamos para adorar a Dios públicamente, y luego el elemento horizontal. Nos congregamos para edificar, servir a los hermanos y ser edificados, ser servidos por los hermanos. Y aquí la confesión habla de dos tipos de servicio horizontal. Habla en primer lugar de servicios espirituales, ¿ok? Servicios espirituales. Y luego también habla de ayuda práctica, ¿ok? Así que hay servicios espirituales y luego nos ayudamos unos a otros en las cosas externas según esas posibilidades y necesidades. La ayuda práctica en cosas materiales. Así que en cuanto a los servicios espirituales, podemos pensar en cosas tales como la oración, el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? En el marco de la iglesia local, vamos fortaleciendo estas disciplinas, ¿verdad? A lo mejor estamos un poco apagados, no estamos orando, no estamos leyendo la palabra y luego de repente estamos con la iglesia y nos avivamos de nuevo y fortalecemos nuestra vida de servicio espiritual, más allá también de la oración, más allá del estudio de la palabra. Podemos también enterarnos de cuáles son las necesidades espirituales de nuestros hermanos en la fe y así podremos orar por ellos con más precisión, con más compasión. Podemos también reunirnos con hermanos en la semana para leer las escrituras, estudiar algo, podemos tener grupos pequeños en la iglesia. Todo esto nos ayuda mucho, incluso por WhatsApp podemos enviar devocionales, reflexiones, predicaciones, música, podemos dar consejería a aquellos que andan un poco confundidos en diferentes áreas de sus vidas. Así que debemos juntarnos con la iglesia a nivel horizontal para fortalecer la vida espiritual de los hermanos y ser fortalecidos espiritualmente. Porque uno puede estar andando bien con Dios y excelente, pero uno siempre sale edificado del cuerpo de la iglesia. Y además de lo espiritual está lo práctico. ¿Cómo podemos ayudar a los hermanos de manera práctica? Pues si te enteras de necesidades en la iglesia, alguien tiene necesidad de comida, de bebida, de ropa, pues según Dios te haya prosperado, tú puedes ser un vehículo, una herramienta a la hora de bendecir a esa persona. Dios puede usarte para proveer para esa persona, para suplir sus necesidades. Digamos que hay una hermana en la congregación ya sin fuerzas, una viuda, y tú le puedes pintar la casa, ¿verdad? Cosas así, cuando el amor es muy creativo. Y cuando cuando uno tiene un corazón lleno de amor, busca oportunidades para servir al otro. Si Dios te ha dado esta capacidad, sirve, bendice a la gente de manera práctica también. Puedes ayudar a los hermanos que están en el paro, buscándoles una salida laboral. Todo esto es amor práctico, es amor en acción, ¿no? No simplemente algo esotérico, algo bonito, algo teórico, es algo real, algo práctico, algo que se aplica a la vida eclesial. Es que en primer lugar, hoy hemos podido hablar de nuestros deberes locales. Andamos con la iglesia para, uno, adorar a Dios y número dos, para servir a los santos en lo espiritual y en lo material. Y por supuesto nosotros mismos recibimos edificación espiritual y edificación práctica de los hermanos en nuestra congregación. Ahora entramos en el segundo punto, deberes extra locales. Y retomamos aquí la lectura. Aunque conforme a la regla del Evangelio, dicha comunión deba ser ejercida por ellos, especialmente en las relaciones en que se encuentren, ya sea en las familias o en las iglesias. Aún así, según Dios dé la oportunidad,
debe extenderse a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesús. Es que hasta ahora estamos pensando exclusivamente, ¿verdad? Hemos pensado exclusivamente en nuestra iglesia local, nuestros deberes para con la iglesia local, pero también hay deberes extra locales que van más allá de la esfera de nuestra iglesia local. Ok. A la hora de pensar en cómo ayudar a los demás, podemos caer en la tentación de olvidarnos de los nuestros. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que tú puedes ayudar a otras personas, está genial. Tú puedes ayudar a otras iglesias, está muy bien, gloria a Dios. Pero primeramente, tu primera responsabilidad delante de Dios es tu familia, tu casa y tu iglesia local. ¿Ok? Tenemos que empezar por casa, hacer las cosas en orden delante del Señor. En primer lugar, pensemos primeramente en nuestra familia y luego hablaremos sobre nuestra iglesia local. En primer lugar, la familia carnal, nuestra familia biológica. La Escritura nos dice categóricamente que el supuesto cristiano que no provee para los de su hogar, dice, han negado la fe y son peores que un incrédulo. Palabra de Dios, 1 Timoteo 5:8. Así que mi primera responsabilidad delante de Dios es mi casa. Mi primera responsabilidad. Sí, debo servir en mi iglesia local, debo también, en la medida posible, ayudar a personas de otras iglesias, pero mi primera responsabilidad en cuanto a provisión, en cuanto a lo espiritual y lo material, es mi propia casa, mi propio hogar. Dios levanta a padres para que atiendan a las necesidades de sus hijos. ¿Qué tipo de padre no desea proveer para los suyos? Y no solamente estamos aquí hablando de provisión material, sino también la enseñanza en cuanto a valores. Efesios 6:4 dice, hay que criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es que el padre tiene la responsabilidad de proveer para lo espiritual, lo material, en su casa. Y en este punto, quiero que sepáis algo. El deber de la crianza no recae sobre los maestros de la escuela dominical. El deber recae sobre los padres de familia. Dios espera que los padres sean los evangelistas, los pastores del hogar. De hecho, este principio es tan extremadamente importante que Pablo le dirá a Timoteo que si la casa de un varón no está en orden, que no puede desempeñar ningún tipo de papel público en la congregación, no puede servir en el ministerio pastoral. Por ejemplo, 1 Timoteo 3, 4, 5, que muchas veces he citado, estudiamos de hecho los requisitos para el pastor en capítulo 26 de la confesión, que el pastor gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cierto? Así que primeramente Pablo está diciendo, tienes que tener tu casa en orden, en sujeción, luego puedes pensar en un ministerio público en la iglesia. Tenemos que nosotros hacemos las cosas al revés, ¿verdad? Abandonamos a la familia con el fin de hacernos famosos en la iglesia. Tal actitud no agrada al Señor, así que debemos empezar por casa, empezar por el hogar, estar en comunión con nuestras esposas, tener a los hijos bajo sujeción. Y bueno, ya veis cómo está la sociedad hoy día. Hoy día los niños gritan a sus padres. Es algo realmente vergonzoso y escandaloso. Los cristianos debemos andar de forma temerosa de Dios, en el temor de Dios. Y ahora pensemos en nuestra iglesia local. Así que hemos dicho que la casa, tenemos que empezar por la casa, hacer las cosas bien en casa. Luego la iglesia local. Sí, podemos ayudar a otros ministerios. Podemos bendecir a organizaciones paraeclesiales. Podemos invertir en otras congregaciones. Desde luego que sí, pero tenemos que hacer las cosas en orden. Mi primer deber es para con mi asamblea local, mi congregación local. Yo bendigo en primer lugar a mi iglesia local antes de pensar en otras iglesias. Es el mismo principio que antes. Hemos de empezar por casa. Por ejemplo, yo ofrendo, mi ofrenda va dirigida a mi congregación local. Yo aparto una porción
de mis entradas cada mes y este dinero yo lo aparto para mi congregación local, mi asamblea local. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:6 también, el que se ha enseñado la palabra, está hablando de un miembro de la congregación, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces el miembro de la congregación comparte toda cosa buena con su propia congregación, la iglesia que le está dando de comer espiritualmente. Y la iglesia, al recibir este dinero, puede dar dinero al pastor, a los pastores, con el propósito de que se dediquen a esa instrucción. Luego tenéis el texto también muy famoso, 1 Timoteo 5, ahí está el 18, pero acordaos también del 17, que dice que aquellos que trabajan en predicar y enseñar son dignos de doble honor. ¿Y por qué? Y ahí está la razón, versículo 18, 1 Timoteo 5, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Okay? Así que ahí está, uno aporta para la obra de su iglesia local, sí. Puede enviar una ofrenda especial a puertas abiertas, puede ayudar a algún misionero en necesidad, por supuesto que sí, sin ningún tipo de problema, pero hay que primeramente cumplir con los deberes, los primeros deberes, ¿no? Hay que proveer para los que son de casa, luego pensar en los que están ahí más allá de casa. Este es el marco que debemos seguir en sobriedad. También en el marco de nuestra congregación local, no solamente apoyamos la obra ahí es donde ponemos nuestros dones y talentos a la disposición del cuerpo local. Lamentablemente hay personas hoy día, ¿no? Creyentes que dedican todo su tiempo, su energía a ministerios paraeclesiales y no se involucran en la vida de una congregación local. Estuve durante 6 años como profesor en una facultad, donde estuve como estudiante anteriormente también, y vi tristemente varios casos de gente que tenía ministerios enseñando dentro, digamos, del mundo educativo, académico, pero no estaba comprometida. Esa gente no estaba comprometida con ninguna iglesia local. Estaba en clases de teología entre semana, pero el fin de semana no estaban en la congregación. O sea, esto es desorden. Esto no le agrada al Señor. El corazón de Dios es eclesial. El corazón de Cristo late, ¿no? Por su iglesia. Él ama a su iglesia y dio su vida por su amada esposa. ¿Es pecado formar parte de un ministerio paraeclesial? No, no es ningún pecado, pero sí es pecado si estás en un ministerio paraeclesial sin estar comprometido con un cuerpo local de creyentes. Si no que estás en tu iglesia local, pero estás cada 2 por 3 en ese ministerio paraeclesial, estás fuera de la voluntad del Señor. Es una manifestación de desorden. Si tú andas en fidelidad con tu cuerpo local, luego podrás servir en otros lugares con libertad, pero primeramente tienes que empezar por casa, empezar por tu iglesia local. Así que, si cumples con tus deberes domésticos en casa, si cumples con tus deberes eclesiales en la esfera de tu asamblea local, entonces puedes pensar en el más allá, ¿verdad? En otras asambleas, en otros ministerios, en otros hermanos, en otras congregaciones. Porque nosotros formamos parte de la iglesia católica, es decir, la iglesia universal. Creemos en la iglesia católica, no creemos en la iglesia católica romana, pero sí creemos en la iglesia católica, la iglesia universal, y según esas posibilidades, queremos bendecir a todos los hermanos que hay. Es una bendición poder ayudar a otros hermanos que están en otras partes del mundo, porque, bueno, somos creyentes, tenemos un corazón dadivoso y amoroso, pero lo hacemos siempre y cuando hayamos cumplido con nuestros deberes locales. Tengamos presente lo que dice Cantares 1, versículo 6. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Nuestra primera responsabilidad delante de Dios es nuestra viña. Si nuestra viña está en orden, luego podemos pensar sin ningún tipo de problema en otras viñas. Esta sería la regla. Y así llegamos hoy a la última parte de la clase de hoy, que es el punto 3 sobre la propiedad privada. Y con este punto ya acabamos las sesiones de la Confesión de Londres hasta el nuevo año académico, si el Señor así lo permite.
Vamos a leer la última parte, pues, del párrafo de hoy, del texto de hoy, y ahí está. No obstante, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Ya que el cristiano es una nueva criatura, tiene un corazón dadivoso y generoso. Vivimos en un mundo tacaño que siempre está buscando la forma de no ayudarle a nadie. Pero el Evangelio, cuando creemos en el Evangelio, viene el Espíritu de Dios, amén, haciendo que seamos gente generosa y dadivosa. Si queréis un buen ejemplo de cómo Dios bendice a los dadivosos, echa un vistazo a Proverbios. Proverbios está lleno de elogios, ¿no? En cuanto a la virtud de la generosidad. No obstante, la generosidad no anula el derecho o el principio a la propiedad privada. El creyente tiene poder sobre sus bienes, que es un poder delegado, porque el que tiene el poder por excelencia es Dios, pero el creyente sí tiene cierto poder delegado sobre sus bienes. Y este poder que tiene es un derecho que le es dado por mandato divino. Nos acordamos de la ley moral, la cual sigue vigente, el decálogo es siempre vigente. No hurtarás, no hurtarás. Éxodo 20, versículo 15. Ahora tienes que pensar aquí en algo. Si Dios te dice no hurtes, no robes, este mandamiento presupone propiedad privada. Porque si todo fuese de todos, no sería posible robar. Por ejemplo, aquí tenéis mi biblioteca, ¿ok? Ahí tenéis libros, ahí tenéis, ¿qué veis? Hay un micrófono, una iglesia, el planeta Tierra. Si todo fuese de todos, tú podrías ahora mismo venirte para mi casa, abrir la puerta, porque al fin y al cabo la casa es tuya. Podéis subir la escalera, porque la escalera es tuya. Podéis entrar aquí en mi despacho. Mira, la guitarra. Coger la guitarra y está, llevártela. ¿Por qué? Porque es tu guitarra, ¿te das cuenta? Entonces, cuando Dios nos dice no hurtes, no robes, está dando por sentado algo como propiedad privada. El cristianismo no está en contra de la propiedad privada. Si todo fuera de todos, no podrían existir ladrones. Así que el octavo mandamiento quiere decir que hay propiedad privada. Y en el Nuevo Testamento encontramos la misma realidad. Os pongo una sola ilustración. Todos nos acordamos del caso de Ananías y Zafira. Ellos murieron después de haberle mentido al Espíritu Santo. Ellos se ve que habían vendido una propiedad, disimularon, fingieron haber dado toda la ofrenda a la iglesia. Y fijaos en estas palabras interesantes del apóstol Pedro. Pedro dice, Ananías, el marido, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? Ahí está la prueba de lo que acabo de deciros. El creyente tiene poder sobre sus bienes. Ahora, Dios es el que tiene todo el poder, pero el creyente tiene un poder delegado. Ananías podría haber guardado todo el dinero de la venta de la propiedad para sí mismo. Al fin y al cabo, era su propiedad, era su dinero. ¿Cuál fue el problema? El problema es que él quería hacerse pasar por algún grande, dando a entender a la congregación de que había entregado todo el dinero de la venta a la iglesia. Y la gente decía a él, wow, Ananías, qué hombre más santo, ungido, lleno del Espíritu Santo, wow. En realidad había entregado una parte de la venta. Él podría haber guardado todo el dinero para sí mismo. ¿Os dais cuenta? Y de hecho también Pablo dice algo en Efesios 4, este es el 28, no es Efesios 4, 8, es Efesios 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir
con el que padece necesidad. ¿Okay? Así que nosotros tenemos un corazón generoso, podemos generar ingresos y sí, con estos ingresos que son nuestros, podemos luego repartir, compartir con otros. William Hendrickson, en su comentario de Efesios, comenta lo siguiente: el que hurtaba, Pablo enfatiza el hecho de que el obrero no debe pensar solamente en sí mismo, sino también en su hermano, y especialmente en aquel que sufre necesidad. El apóstol mismo era un hombre tierno y extremadamente comprensivo, siempre deseoso de ayudar al pobre. De hecho, la misma gira misionera que fue la causa de su presente prisión había sido un viaje en favor de los pobres en Jerusalén. Entonces, en la fe cristiana, si de verdad hemos nacido de nuevo, tenemos un corazón nuevo, un corazón renovado, y queremos ahora compartir con el que padece necesidad. Dios nos ha dado bienes, tenemos poder sobre estos bienes, tenemos propiedad privada, ese es el derecho, ¿no? El octavo mandamiento nos da el derecho de tener propiedad privada, nuestro coche, nuestra casa, nuestro lo que sea, ¿no? nuestro termo. Pero administramos todo en el temor de Dios, buscando ser generosos. Donde el ladrón se caracteriza por egoísmo, el creyente se preocupa por el prójimo. En suma, el cristiano, si es un cristiano de verdad, usará sus bienes para bendecir a su familia, ¿okay? Proveer para sus necesidades, poner pan en la mesa. Si no lo hace, es peor que un incrédulo. Usará sus bienes para bendecir a su iglesia local, ¿okay? Ofrendando para sostener la obra del Señor ahí. Y, según sus posibilidades, también apoyará a otros ministerios, paraeclesiales, otras iglesias, proyectos misioneros, etc. Es perfectamente lícito que un cristiano envíe una ofrenda a otro ministerio que está ahí al otro lado del mundo. Todo esto glorifica a Dios. Pero el punto es que el cristiano lo hace siendo impulsado por amor y por generosidad. Siembra generosamente porque tiene un corazón renovado en el Espíritu Santo. Es que para acabar esta última lección de este año lectivo, hagámonos algunas preguntas prácticas. Te pregunto para acabar y no tienes por qué contestar, pero piensa en la respuesta. A nivel doméstico, tu casa, ¿estás cumpliendo con tus deberes? ¿Estás proveyendo para las necesidades de tu hogar? Eres una persona, ¿no? Activa, industriosa, trabajadora, esforzada. Eso glorifica a Dios. Así que provee para las necesidades de casa, cumple con tus deberes domésticos. Y si te preguntara por tus deberes eclesiales, los hermanos de la iglesia te conocen, te ven con cierta regularidad. Es algo muy triste, ¿no? Cuando tienes a hermanos en un curso de membresía y te preguntan por el nombre de un hermano porque no desconocen a ese hermano o esa hermana porque nunca lo habrán visto, ¿no? Porque lleva meses sin congregarse. Así que los hermanos de tu iglesia te conocen, saben quién eres porque estás ahí comprometido, estás ahí fielmente fin de semana tras fin de semana y en la medida de lo posible estás juntándote con los hermanos entre semanas según tus posibilidades. Esfuérzate en tus deberes eclesiales, los deberes públicos, también los deberes privados. Estás orando por los hermanos, preocupándote por ellos, sirviendo a los hermanos. Y una tercera pregunta, más allá del campo de la casa, el campo de la iglesia local, más allá de nuestra iglesia local, también oras por la obra más allá de tu iglesia local, las necesidades que hay más allá. ¿Tienes este corazón realmente generoso, dadivoso, dado por el Espíritu Santo? ¿Se ve este fruto de la generosidad en tu vida cristiana? Pídele a Dios que te dé un corazón ancho, ¿no? Un corazón grande, un corazón cristiano, y que podamos ser cristianos fieles en el hogar, en la iglesia local, y bueno, más allá de la iglesia local también, según la voluntad del Señor. Amados, gracias por todo, gracias por el tiempo juntos, por haberme prestado atención, que Dios os haga mucho bien. Estaremos retomando las lecciones, si Dios permite, después de verano, entrando en capítulo 28, hablando sobre el bautismo, la Santa Cena, y nada, que Dios sea muy glorificado. Un abrazo para todos, bendiciones, hasta luego, salud y gloria. Amén.